Gracias, Dios bendito, porque tú sabes, Señor celestial, las cosas que nos son necesarias. Sabes, Señor bendito, cómo nos tratas, cómo nos enseñas, cómo nos corriges. En todo tiempo, Señor celestial, cumples tu palabra bendiciendo nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor celestial, porque al conocerte, Señor celestial, conocemos la verdad y en ella somos libres. Gracias, Señor bendito, porque ahora podemos estudiar tu palabra. Mas para ello, queremos pedirte, Señor celestial, que nos perdones. No queremos, Señor celestial, que el pecado esté estorbando en nuestras vidas, lo que nos quieras enseñar, lo que nos quieras decir. Te pedimos, Señor, que nos sigas limpiando y que nos ayudes, Señor celestial, para que ahora, bajo la guía de tu Santo Espíritu, tu palabra haga en nosotros aquello para lo que tú le enviaste, que la escuchemos, que la escudriñemos, que la entendamos, pero que especialmente la obedezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor celestial, te lo pedimos, para que nuestro ir, Señor celestial, pase a convertirse en un hacer, en un vivir grato delante de tus benditos ojos, Señor. En tu misericordia, haz en nosotros lo que quieres y gracias por obra de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues continuamos hoy con el estudio de algunas cosas de un personaje bíblico. Estamos hablando del profeta Elías. Y para ello voy a pedirles que se vayan ubicando, por favor, sobre Primera de Reyes, en el capítulo número 18. Recuerden ustedes, mis hermanos, que en nuestra reunión anterior estuvimos viendo cómo el Señor estuvo tratando a la vida de Sarepta y cómo estuvo también tratando la vida de Elías. Y hoy, pues vamos a continuar un poco sobre esta historia que comenzó, se lo recordarán ya, hace dos enseñanzas con una sequía. Entonces nos vamos ubicando, por favor, sobre Primera Reyes capítulo 18, ¿listo? Primera Reyes capítulo 18. Vamos a hacer una lectura del pasaje para conocer la historia, digámoslo así, en su contexto, verla completica y pasamos a mirar los detalles de la misma. Entonces, Primera Reyes capítulo 18, versículos 1 al 20. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve
con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a toda Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esta historia, mis hermanos, ahora que le hemos leído, recordado, nos permite encontrar un par de conductas curiosas, cuando menos. Ustedes ven la conducta de Abdías y ven lo mucho que contrasta con la conducta de Acab. Pareciera que en ambos notamos un error de apreciación, de entendimiento de la realidad. Y es que es un asunto realmente común esto de no entender las cosas, no hacer un juicio correcto desde la información que se tiene. Tal vez mis hermanos, porque estamos muy acostumbrados a la injusticia, ¿qué tan acostumbrados pudiera preguntarse alguno? Ayer me monté un Transmilenio y cuando estaba en la estación esperando el Transmilenio, noté que se colaron dos personas, sin importar que la estación donde yo me subí es de aquellas que tienen estas varas metálicas que arman como una bolita que han puesto para que las personas no puedan entrar tan fácilmente, y no obstante se saltaron eso, pasaron, se meten a la estación. Al momento pasa el biarticulado en el que me voy a subir, entonces me subo, me ubico de manera tal que yo pueda tener control de mis pertenencias. Yo creo que ustedes entienden que hace uno cuando estudia Transmilenio. Me di cuenta rapidísimo que contra una de las barandas de cercana a las puertas estaba un señor hablando por teléfono, y en ese momento entra al Transmilenio una de las personas que se había colado, una persona joven, yo no creo que tuviera más de 25 años. En apariencia no tenían ningún problema, brazos, piernas, ojos o algunos otros que se acostumbran a andar Transmilenios acompañados de una petición de ayuda económica, ¿no? Un muchacho lo vi normal y apenas cerró las puertas el articulado, el muchacho levanta su voz y dice, llevo tantos días sin comer. El señor que se encuentra hablando por teléfono, como les dije, yo me ubiqué para cuidar mis pertenencias, pues quedé viéndolos a ambos, estaba más o menos a medio metro de los dos. El señor le hace un gesto, lo pude notar que le hizo algo así como, qué bajito, pues está hablando por teléfono, y el que entró a hablar tan fuerte como para entenderse como un grito fue el muchacho. En ese momento el muchacho que acababa de decir que llevaba unos días sin comer nada, se desconectó completamente del resto del Transmilenio y comenzó a hablarle muy feo al señor que le había pedido que le bajara el volumen, y el señor guardaba silencio. Pero el muchacho seguía hablando contra él, seguía hablando contra él, que quien se creía que el presidente, que cogiera un taxi. O sea, él se cuela, o se cola, pero le pide al otro que coja un taxi, ¿no? El que está hablando bajito por teléfono es uno y el que está gritando es otro. Y como les dije hace un momento, por lo menos en lo que él comenzó a decir, no dijo estoy enfermo ni nada por el estilo, y lo que uno puede ver a simple vista de este muchacho es que no tiene limitaciones para trabajar. Es una persona mucho más joven que uno, con mucho más fuerza que uno, pero no está buscando trabajar, está montando un Transmilenio pidiendo dinero sin ninguna contraprestación a cambio, ni siquiera vendía unos dulces. Pero como les digo, el muchacho se desconectó completamente del resto y comenzó a acercarse al señor de forma sumamente amenazante, hablándole con tanta ira que le escupía. Y me llamó la atención que el señor solo colgó la llamada y bajó los brazos. Y
mientras le seguía ofendiendo, le dijo, si quiere lo arreglamos a cuchillo. Cuando yo noté eso y vi que se mandó una de las manos a un bolsillo, pues yo me metí. Le dije al hombre, cálmese, o sea, la verdad, mis hermanos, no me puse a predicar el evangelio, no era el momento oportuno, era un asunto de, está amenazando a otra persona, nadie está haciendo nada. Le dije, cálmese, pues, ¿qué pasó? Pues que ahora el muchacho se vino, fue contra mí, aunque pues gracias al Señor, él en el fondo entendía que la pelea no era conmigo. Llegamos a la estación donde yo por lo menos me tenía que bajar. Yo pues decidí no seguir con este muchacho, estaba completamente descontrolado. Y cuando me iba a bajar, le dije al Señor, bájese. Y vi que el Señor se bajó, pero quien quedaba en Transmilenio, aunque terminó también bajándose, fue el muchacho. ¿Y por qué les cuento todo esto? Quien se coló, quien estaba levantando la voz de una forma fortísima, quien estaba pidiendo un dinero, aunque según lo que uno podía apreciar, según sus condiciones físicas aparentes, podía trabajar, y él mismo en lo poco que habló no dijo que no pudiera trabajar, fue el que se quedó en Transmilenio por lo menos un tiempo, y el que comenzó a amenazar a otro fue él. El otro que solo estaba haciendo una llamada, que ni siquiera se puso a confrontarlo, sino que se lo aguantó cuando le estaba gritando y escupiendo la cara, fue el otro. Y en medio de todo esto, cuando se lo contaba a mi esposa, le surgía en mi mente algo que es tan de esta patria en la que ustedes y yo vivimos, eh, las cosas están al revés. Las apreciaciones están invertidas. Teme el que no debe temer y el que debe temer anda fresco, haciendo lo que quiere. De alguna manera ustedes que conocen las noticias se dan cuenta que hoy día los ladrones les toman y le dicen al periodista fresco que me sueltan esta tarde o posan para las fotografías de reseñar sonriendo y las personas tienen que pasar horas y horas y horas a ver si acaso les reciben la denuncia. O las personas andan asustadas y cosas como por el estilo. En últimas, con esto que les digo a manera de introducción, ustedes y yo entendemos cuán complejo es tener un error de apreciación, cuán triste es darnos cuenta que no apreciar la realidad correctamente tiene unos efectos muy fuertes en el alma. El que no debiera estar asustado está asustado y el que debiera estar asustado anda fresco. Y creo que ustedes me entienden porque les cuento esto, pues acaban de leer conmigo la historia de Primera de Reyes 18, 1 al 20. Así que comencemos mientras estudiamos esta porción viendo lo que pasa con Abdías, quien a efectos prácticos le vamos a entender como aquel que no tenía por qué estar asustado, pero está asustado. ¿Listo? Entonces tengámoslo presente, por favor. Entonces dice el versículo número 1 de Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Ojo con lo siguiente. Ustedes van a encontrar que en este texto da a entender, o uno podría pensar que la sequía duró 3 años. Pero ustedes van a encontrar otras porciones como Lucas 4:25, Santiago 5:17. Les leo el segundo, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En Lucas ustedes ven que el Señor Jesucristo también dice que la sequía duró 3 años y 6 meses. Pero cuando ustedes leen el primer versículo de Primera Reyes 18, ustedes ven que habla de un periodo de 3 años. Entonces, ya saben ustedes, no hay contradicciones en la palabra de Dios. Y lo que nosotros debemos comprender acá es que la sequía va a durar 3 años y medio. Y que los 3 años de los que se está hablando aquí posiblemente se refiere al tiempo desde que Elías salió de Israel. Ustedes se acuerdan que él va a estar al ladito de una quebrada, después viviendo con una viuda en Sidón, ¿se acuerdan? Y entonces aquí hay algo interesante. La sequía va a durar 3 años y medio, pero Elías aparece aquí después de esos 3 años de estar fuera de Israel para hablar con el rey de Israel. Ahora, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ¿qué le dice el Señor Elías? Muéstrate a Acab. Recuerden ustedes, Acab es el rey de Israel. En este caso, recordémoslo por favor, en este momento, se han dividido o se ha dividido en dos Israel.
2 tribus Judá, 10 tribus Israel. Acab es quien está regentando, quien está al frente de las 10 tribus. Ya hemos hablado un poquito de Acab, un rey, el peor de los reyes, de entre los reyes de Israel cuando está dividida la nación, pero dejemos eso para un poquito más adelante. Entonces le dice el Señor, vaya, le presenta a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Para ninguno debía haber duda respecto de que la sequía que había vivido Israel estaba causada por Dios y su reacción en disciplina ante la idolatría de Israel. Recuerden que eso lo estuvimos viendo la primera enseñanza de esta tanda de enseñanzas respecto del profeta Elías. Y entonces ustedes encuentran algo interesante. Elías va de uno. Algo que hemos visto en la vida del profeta Elías hasta el momento es que un hombre que Dios le decía algo y lo hacía, no se ponía a cuestionarse cómo que me va a poner un cuervo que me dé de comer, cómo que me va a mantener una vida, cómo que me le voy a presentar un rey que vuela de la ira contra mí, porque yo sí le dije, recuerden en el capítulo 17 yo se le dije, estos años no va a llover, pero no le dije cuántos. Y ahora yo estoy viendo el impacto de la sequía. ¿Qué querrá hacer conmigo un rey que está casado con una pagana como Jezabel? Un rey que ha vendido su existencia, su reinado a la idolatría, a Baales y a Aceras. Pero ustedes no ven que Elías cuestiona al Señor, no muestra temor, él va a hacer lo que Dios le manda. De Elías vamos a encontrar constantemente un hombre que realmente le crea a Dios. Versículo 2 nos dice, fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave, fortísima en Samaria. Recuerden ustedes, Samaria es la capital o va a ser la capital de las 10 tribus de este reino del norte. Esta Samaria va a ser conocida como un lugar fortificado, un lugar importante, pero también va a ser reconocido como el lugar donde Acab mismo va a levantar un templo a Baal. Entonces le dice, vaya, se le presenta al rey, ¿qué está pasando en Samaria? ¿Qué está pasando por causa de la sequía? Pues hay un hambre grandísima. Claro, pues si no llueve, no hay que cosechar, no hay que sembrar, los animales mismos no tienen que comer, o sea, el efecto inmediato, o mejor, el efecto más fuerte que podemos ver de esta sequía es un hambre impresionante. Recuerden, Elías tiene que presentarse acá, un rey que durante todo este tiempo se ha mostrado incapaz como rey y como idólatra de solucionar la sequía que un profeta un día le anunció. Pero Elías va valientemente ante ese rey. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Y entonces aparece Abdías del que hablamos, es alguien que va a mostrarse asustado, pero no tenía por qué estar asustado. De por sí, Abdías, ojo, este no es el profeta Abdías, ¿vale? Es Abdías, tiene un nombre que representa lo que Dios era para él. El nombre Abdías significa adorador o servidor del Eterno. O dicho de otra manera, era uno que servía, su nombre significa el que sirve a Jehová. O sea, desde su nombre, Abdías nos permitía entender que era una persona que realmente creía en Dios. La Biblia va a decir que era muy temeroso de Dios, que es una forma de decir, este tipo realmente le cree a Dios verdadero. Entonces, por un lado tenemos en Abdías una característica espiritual y es un verdadero piadoso, es alguien que le cree a Dios, es alguien que sirve para vivir y para adorar a Dios, como lo leyeron ustedes desde su juventud. Pero ¿qué otra cosa nos cuenta la Biblia sobre este Abdías? Que Abdías era el mayordomo de la casa de Acab, del palacio de Acab. En este caso, la palabra mayordomo nos lleva a pensar en uno que está sobre las cosas de la casa de Acab. Un autor plantea incluso que para el momento del reinado de Acab, este mayordomo sería el segundo con mayor importancia después del rey en el reino. O sea, tendría una posición
Abdías de un poder, de una importancia impresionantes. Ahora, alguno pudiera preguntarse aquí algo. Hermano, a mí no me cuadra que diga la Biblia que Abdías era un temeroso en gran manera de Jehová y que estuviera sirviendo a alguien tan torcido como Acab. Pero recuerden una cosa, mis hermanos, en esa época no existía el código sustantivo del trabajo. En esa cosa, en ese tiempo, la relación era señor, cuanto más si es el rey, y cuanto más si es un rey bien cruel, casado con una asesina, como lo veremos más adelante. En esta época es alguien que debe servir a su rey. No tiene opciones. Pero no por ser siervo, incluso el siervo más importante de Acab, Abdías era como Acab. Abdías servirá a Acab en los términos que su relación con Dios se lo permite, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ojo, no se asuste usted al encontrar a una persona temerosa de Dios sirviendo a un impío. Porque Abdías lo que va a hacer en su servicio, así sea a este impío, será respetar, mantener los parámetros de su servicio a Dios por encima de todo. De alguna manera, mi hermano, usted se da cuenta que aquí hallamos una aplicación. El mayor problema no está en que usted pueda estarle trabajando a una persona que es deshonesta, mala gente, tramposa. Usted va a encontrar, mi hermano, que lo importante es de qué manera sirve o de otra manera. ¿Cuáles son los parámetros que usted tiene al momento de servir como para que cualquiera entienda algo? Aunque sirve a tal persona que es torcida, que es mala gente, que X y Y cosas negativas, se nota que esta persona sirve por encima de todo a un Dios justo. ¿Vale? Ese es el caso de Abdías. Y entonces ustedes, repito, encuentran en Abdías dos realidades. Es un trabajador, es un siervo mejor de un torcido, como acá, pero especialmente es alguien que teme a Dios genuinamente, en gran manera. ¿En qué tiempo es que Abdías está sirviendo a Dios? ¿En qué tiempo es que Abdías está mostrando su temor a Dios? En un tiempo en el que realmente se le crea a una persona que haga eso. Porque no es tiempo de paz espiritual, es tiempo de guerra espiritual, pero muy clarita, porque es cierto, todo el tiempo hay guerra espiritual, pero este tiempo era un tiempo en que la guerra estaba súper cantada en lo espiritual. Como dice la Biblia, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Vamos a simplificarlo, es un verdadero creyente, ¿vale? Alguien que teme a Dios según la palabra. Versículo 4. ¿Cómo es que sabemos que este hombre era realmente un creyente y no solamente uno que se ponía la escarapelita de creyente, temeroso de Jehová, pero era pura carreta de ese cuento? O sea, ¿cómo es que se le creía a este hombre lo de que era un siervo de Jehová, como su nombre lo decía? Versículo 4. Porque cuando Jezabel, la esposa de Acab, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora, esta Jezabel es una joyita. Así como en la palabra de Dios, ustedes van a encontrar que algunos de los momentos de mayor espiritualidad, de, de una mayor verdad en fe, se encuentran siendo protagonizados por mujeres. También encontramos otras porciones donde, como en este caso, se nos habla de mujeres que llevan su impiedad al máximo extremo posible, y es el caso de Jezabel. Recuerden ustedes, mis hermanos, que Jezabel era hija del rey de Sidón, un tipo que estaba consagrado a la idolatría a Baal. Esta mujer era una misionera consagrada de la idolatría. Porque, en primer punto, como lo cuenta el texto, quería limpiar, quitar de por medio la competencia espiritual que pudiera estorbar la idolatría a su ídolo Baal. Esta mujer destruía, asesinaba a los profetas de Jehová. Ojo, no dice que intentaba, sino que efectivamente mataba a los profetas de Jehová. No los va a matar a todos, como lo acabaron de leer ustedes hace un momento, pero mató a algunos, o tal vez a muchos.
Recordemos algo interesante, mis hermanos. Para este momento de la historia, recuerden, Israel se ha dividido en dos reinos. Para este momento, nosotros encontramos algo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 y 14. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 y 14, ustedes van a ver que los profetas y los levitas se habían ido para otro lado. Dice Segunda de Crónicas 11, 13 y 14 lo siguiente. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él, aquí se refiere a Roboam, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. ¿Qué pasa aquí? Los levitas, los sacerdotes, habían tenido que irse al reino del sur, a donde las dos tribus que tenían por capital a Judá, a Jerusalén, perdón. De manera que, según entendemos de lo que nos dice Segunda de Crónicas 11, 13 al 14, en este momento, en Samaria, en lo que viene a ser el reino del norte, no íbamos a encontrar nosotros levitas o sacerdotes en cuanto a que estuvieran ejerciendo su ministerio, no los dejaban. Y entonces, este comentario que nos plantea un comentarista nos lleva a pensar a nosotros que los profetas que estaba matando Jezabel, que obviamente no estarían para presentar sacrificios y cosas por el estilo, no era la función de ellos, serían personas que se habían quedado para enseñarle la palabra de Dios a las personas que la querían escuchar. Aquí tal vez el énfasis de la palabra profeta no refiere a que muchas personas estaban hablando sobre cosas del futuro, sino que estaban enseñando lo que se sabía de la ley de Dios a las personas que quedaban en las tribus del norte. Y esto muy posiblemente fue lo que ocasionó más celo de Jezabel contra ellos, porque Jezabel tenía un compromiso. Su ídolo, los profetas de su ídolo, y lo demás ya lo quería exterminar. ¿Cuánto más si son personas que se quedaron para posiblemente enseñar la palabra de Dios? No más piensen en el caso de Elías, que confronta a Acab, y cuánto más como lo leemos a continuación. Entonces, ella mataba a los que hablaban la palabra de Dios. No los mató a todos. Aquí surge una pregunta interesante. Pero ¿y el Señor por qué no los guardó? Porque vamos a ver más adelantico que Abdías guardó a 100 en cuevitas. Mis hermanos, una cosa es que los creyentes tengamos vida eterna y otra cosa es que estemos llamados a vivir eternamente en esta tierra. Y un siervo de Dios se puede morir de 100 años en su cama habiendo firmado el último libro que escribió adorando al Señor o, como en este caso, a manos de una impía como Jezabel. Cuando la Biblia nos plantea que Jezabel mató a muchos profetas, no nos dice que le ganó a muchos profetas. Fue la forma en que Dios permitió que esos profetas salieran de esta tierra. Y en la muerte de esos profetas de Dios no tenemos que ver una victoria de Jezabel contra los profetas de Dios. No es eso lo que estamos viendo ahí. Solamente vemos la impiedad de esta mujer matándolos. Pero, repito, Dios tenía perfectamente el control de toda la vida de sus profetas, tanto de los que morían como de los que quedaron vivos, como ustedes ya lo leyeron. Pero avancemos. Y entonces dice, Jezabel destruía a los profetas de Jehová. ¿Qué hizo Abdías? Este que era un siervo de Dios, pero que también era el principal, la mano derecha de este rey torcido Acab. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mis hermanos, este tipo no se estaba jugando el cargo, este tipo se estaba jugando el cuello. Porque si yo sé que Acab ya se vendió a la idolatría, al punto de armar un templo a Baal en Samaria, sí, fue un hombre que a pesar de conocer la historia de Salomón, decidió casarse con una mujer que no temía a Dios, sabiendo que eso muy posiblemente le iba a traer idolatría a su vida, pero él acepta eso y decide vivir como Jezabel se lo enseña, en idolatría. Nosotros notamos entonces que Jezabel y Acab hacían un equipo idolátrico. ¿Pero qué equipo? Pues el equipo del más duro de la nación. Cuando Abdías toma la decisión de jugarse
por respaldar la obra de Dios, de ser fiel a la obra de Dios guardando estos 100 profetas, este hombre se está jugando la vida. La Biblia no nos dice a nosotros si es que Jezabel está al tanto o no. Lo que sí entendemos nosotros es el riesgo tan grande que este hombre tiene de por medio. No tiene algo aquí bonito. Habías poder tomado una decisión basada en la omisión. Mientras yo no los mate, no tengo problema con Dios. Mientras yo no me ponga a darle los nombres a Jezabel de los profetas que yo conozco y decirle dónde viven, porque posiblemente manejaría esta información, pues no hay problema, no he hecho nada malo. ¿Y saben qué? Pues vivo tranquilo. No debería tener miedo de Jezabel si yo no hago nada contra Jezabel. Y de esa manera podría haber dicho a Abdías en su momento, no tengo problemas con Jezabel, no tengo problemas con Acab y estoy tranquilo con Dios. Pero hay problema. La neutralidad en lo espiritual, que creo que en muchas otras cosas no existe. Abdías, en tanto servía, en tanto adoraba, en tanto temía a Jehová, debería tomar partido por las cosas de Jehová, buscar su reino y justicia si lo entendemos en el Nuevo Testamento. Por ende, él toma una posición. Voy a guardar a los que yo puedo de entre los profetas de Dios. Les voy a dar la comida que les puedo dar. Recuerden, está en sequía. Pan y agua es lo que les puedo dar en ese momento. Y entonces versículo número 5. Dijo pues Acab a Abdías, del que acabamos de hablar, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. ¿Qué bestia? Porque, no me tomen a mal, ¿ustedes veis de las bestias o de los israelitas de las 10 tribus? Porque llama la atención que lo primero que usted planea hacer, según nos lo cuenta la Biblia después de estos 3 años, o el plan que resalta la Biblia después de esos 3 años es, oiga, Abdías, mi mano derecha. Usted coja por un lado, yo coja por otro y vamos a buscar agüita, hierbita, para que no se nos mueran las bestias. Oiga, hermano, y es que usted era de un movimiento ecologista, no sé, la primera vertiente de Greenpeace. ¿O sea, no le importa a la gente que tiene bajo su cuidado? La situación es tan complicada. Recuerden lo que le estaba pasando a la vida de Sarepta, ¿se acuerdan? ¿Y a usted lo que le preocupan son las bestias? ¡Guau! Pero no tiene algo interesante. La primera manifestación que volvemos a ver después de que comenzó la sequía es de desinterés por las personas, aunque el rey estaba para servir a las personas como un instrumento de Dios, pero no. Mire, conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. No tiene algo más aquí, no hay ninguna manifestación de arrepentimiento de Acab. No está diciendo, oiga, vaya y búsquese a Elías por tal lado, yo me voy por tal otro lado y le decimos, ayúdenos, ayúdenos, mire lo que nos está pasando. Pero algo más, cuando ustedes ven la conducta de Acab, es una conducta que pretende esquivar las consecuencias de la disciplina o del castigo. Disciplina si es que realmente era un creyente, aunque es difícil hablar de él como creyente, o del castigo que Dios le estaba permitiendo para llamarlo arrepentimiento. Nosotros no vemos aquí, sino, oiga, ¿cómo puedo yo sobrellevar las consecuencias de los problemas que yo ocasioné? No, pues busquémosle una salida. No hay arrepentimiento. Hay una búsqueda de esquivar consecuencias, en vez de preguntarse del porqué de esas consecuencias. Es estar enfermo o es estar sumido en una depresión por causa de algo que se ha hecho contra Dios. Y en vez de buscar a Dios y en vez de buscar su misericordia, es ponerse a tomarse pastillas o cualquier otra cosa. Ojo, no estoy diciendo que esté mal tomarse la pastilla cuando corresponde. Estoy diciendo que aquí lo que llama la atención es que Acab no busca de Dios. Acab busca una salida de lo que Dios le está permitiendo en la vida
Y recuerden, Dios está permitiendo esto en la vida de Acab y de todas estas 10 tribus para llamarlas a arrepentimiento de esa idolatría en la que estaban metidas. Pero no es el caso de Acab. Y si Acab, como cada vez está mal, el pueblo muy seguramente va a estar en la misma condición. Versículo 6. Y dividieron entre sí el país para recorrer. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Llama mucho la atención, y esto lo comenta un autor y me pareció muy acertado, que este poderoso rey que se quedó con la mayoría de las tribus de Israel, esta persona tan importante, ahora está haciendo la labor propia de el más insignificante de los trabajos en Israel en ese momento. Está haciendo lo que haría un pastor, buscando agua para rebaño. Pero ni así entiende este tipo lo que está pasando. Se le dice a su mayordomo, usted coja por tal lado, yo cojo por tal lado y busquémosle algo a las bestias. Pero ni así entiende. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la incapacidad de percibir las cosas? De entender que alguien está mal o que hay algo que hacer. Dice el versículo 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Al parecer esto más que una pregunta, ¿no eres tú, mi señor Elías? Porque claro que lo conoce. Claro que Abdías sabe quién es Elías, porque si no, no tiene sentido que se le postre a tierra. Parece que esto más que una pregunta es una manifestación de suma alegría. Como que cuando usted se encuentra después de mucho tiempo a alguien que usted quiere y le dice, ay, no era tal cosa, o una pregunta que enfatiza un dicho o un gozo de un momento. Abdías se encuentra en el camino con Elías. Y repito, sabe que es Elías, porque de lo contrario no tiene sentido el trato tan reverente que le da. ¿Qué trato reverente? Se postró sobre su rostro. Ojo que no lo adoró. Esta postración sobre el rostro es un acto de reverencia y un profundo respeto. Abdías respetaba a Elías y cuando se encuentra con él no tiene dudas sobre que es Elías, repito, pero cómo le trata. Ahora, démonos cuenta de algo bonito aquí. Aquí no vemos uy tan de buenas el Abdías o uy tan de buenas Elías, porque mire, si Acab cogió por un lado y Abdías cogió por un lado, pues uno diría, vea, posibilidades 50-50, 50 que se estrelle Elías con Acab o 50 que se estrelle con Abdías, tan de buenas. No, ojo, porque según lo vimos comenzando este capítulo, el Señor le dice a Elías, vaya a Acab. O sea que si Elías se encontraba con Acab desde el principio, no había ningún problema. Era lo que Dios quería que pasara. Pero resulta algo interesante. Dios establece un preencuentro, un punto intermedio, un punto en el que Dios quiere hacer algo con un par de personas antes de reunirse con un rey, después con un pueblo entero. Porque, y esto me parecía muy bonito, Abdías se encuentra en el camino con Elías para que pueda aprender algo de ese Dios al que él desde pequeño, desde joven teme. Aquí no hay lugar a la casualidad. Aquí no hay lugar al, uy, tan de buenas. No es eso lo que encontramos aquí. Dios cruza en el camino a estos dos hombres. A ambos les va a tratar el alma. Recordemos una cosita. Cuando Dios obra en la vida de las personas con una misma circunstancia, obra en la vida de todos y cada uno de los involucrados en esa circunstancia, de maneras distintas, según lo que va avanzando en la vida de cada una de esas personas. En este caso, se encuentran Elías y Abdías. Elías se da cuenta de quién está. Y Elías o Abdías va a comenzar a ser tratado en su temor, un temor que no tenía por qué tener en ese momento. Y Elías, como si Dios lo quiere, lo vamos a ver más adelante, va a comenzar a escuchar algo.
que Dios mismo le va a tener que recordar. Elías, no es cierto, usted no está solo en el ministerio profético. Entonces vemos el versículo 8. Elías le responde a Abdías y él respondió, yo soy. Di a tu amo, aquí está Elías. Claro, Elías sabe a qué lo mandó el Señor, es encontrarse con Acab, porque Dios va a hacer volver, va a hacer que vuelva a llover, pero para que eso pase, pues primero tiene que continuar y terminar el trato que está haciendo con Acab y con el pueblo, ¿cierto? Entonces, Elías dice, oiga, dígale a Acab que ya me encontró, que aquí estoy, pero estos peros, siempre que encuentren un pero en la palabra, mis hermanos, tienen que frenar todo, ponerse en modo pienso más, analizo más, entiendo más. Esta palabra que tiene un sentido adversativo me dice a mí que este pero con qué está relacionado. Pero, ojo, ¿quién es Abdías? Un temeroso de Dios, que lo ha mostrado con actos que incluso llevan a que se juegue la vida como guardar a esos 100 profetas. Pero no por ello Abdías era perfecto. Este pero nos dice de algo que todavía no es, de algo que no es tan parecido o tan afín con lo que vemos atrás de Abdías. Porque, mis hermanos, si usted deja la historia de Abdías con lo que he escuchado solamente, usted dice, ese Abdías era un duro, súper Abdías. Pero esa no es la realidad. Recuerden, el grande de toda la historia es el Dios de la historia. Pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? No sé, uno se pone en el lugar de Elías y le dice, ¿qué le dio? ¿Qué le dije? Pues que traiga al rey. ¿Qué más le dije? Pero es que Abdías, con solo una petición, vive el dispararse de un terror intenso. Es interesante. Este hombre ya se ha jugado la vida con 100 profetas. Este hombre no ha apostatado de la fe, ha seguido siendo un temeroso de Dios. No dice, fui un temeroso, sino soy un temeroso de Dios desde mi juventud. Entonces Abdías no debía tener miedo cuando un siervo de Dios, al que él respeta, como es Elías, le pide lo que le pidió. Pero es que Abdías está en proceso. Abdías no es perfecto. Abdías hay cosas que no entiende. Y esa falta de entendimiento le afectan la capacidad de percibir las cosas, de entender las cosas, de hacer un juicio correcto. Para Abdías la petición de Elías en este punto literalmente es, tráigase al rey y le tocó morirse. Abdías hace una pregunta, ¿qué le hice a Dios? ¿Qué hice contra Dios? ¿Por qué me manda a traer al que me va a matar? ¿Por qué me hace eso, Elías? Ojo, la pregunta en qué pecado no significa que hoy sí, yo tengo alguna cosa contra Dios. No, Abdías se siente tranquilo con Dios. No es que sea perfecto, no es que sea sin pecado, se repite, pero está a cuentas con el Señor. Ha estado viviendo a cuentas con el Señor. Por ende, él no entiende que le den una orden como tráigase aquí al rey, porque como lo leemos a continuación, Abdías supone que va a pasar algo. Abdías, no obstante, no entiende aquí algo, o lo ha olvidado. Dios no es injusto. Dios no está para aterrorizar a los justos y para aplaudir a los injustos. Si quiere mi hermano, para que no se me duerma, váyase por favor a Hebreos 6:10. Es que imagínense, es miércoles, mitad de semana, son las 9:17. Entonces, háganos favor, hacia ahí, a Hebreos 6:10, donde encontramos un principio que, si bien está registrado aquí en la epístola a los hebreos, es algo universal en Dios. Es una realidad que atraviesa la realidad de Dios. Hebreos 6:10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí hay un principio claro. Dios no es injusto para los que le sirven directamente y por medio del servicio a sus santos. Dios ve eso. Dios lo tiene muy presente. Dios
no tiene que cobrarle a uno que está viviendo a cuentas con él. Abdías podría traer a su memoria y ¿qué conoce de castigos? ¿El huerto? No, pero es que ahí hicieron a Daniel algo contra el Señor. ¿El diluvio? No, pero es que toda la humanidad está vuelta contra Dios y solo 8 se salvan porque solo 8 le creen a Dios. ¿Las plagas? Si Abdías en ese momento se hubiera puesto a pensar, tendría que llegar a una conclusión. No tengo por qué tener miedo. He estado guardando la palabra, he estado temiendo a Dios. Ahora un siervo de Dios viene y me dice que haga algo y yo este siervo lo respeto, sé que es un siervo de Dios, yo debo ir tranquilo. Pero en este momento, Abdías, el temor le llena el alma. Y parece que o no ha entendido completamente o lo ha olvidado, Dios no va a hacer contra él algo injusto. No es que Abdías no sea un pecador, repito, es que Abdías está con su conciencia tranquila delante de Dios. Él no tenía por qué tener miedo en ese momento. O incluso si efectivamente hubiera pasado que llegaba y le tocaba morirse en ese momento, hubiera sido como el caso de los profetas que mató Jezabel. No sería una victoria del mal contra el bien, por decirlo de alguna manera, no sería una victoria de la idolatría contra el Dios verdadero. Abdías, en tanto tenía una conciencia tranquila con Dios, sabía que cualquier cosa que le pasaba sería buena. Pero en este momento como que le hizo un cortocircuito su entendimiento. Versículo 10. ¿Qué le dice Abdías a Elías? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor, habla de acá, no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. O sea, Elías, porfa, póngame cuidado. Le tengo mucho respeto. Sé que es un siervo de Dios. Yo también creo en ese mismo Dios y lo sirvo. Pero usted me está pidiendo que haga algo. Alguien que está obsesionado con encontrarlo tras años de sequía, que ha hecho hasta cosas fuera del país y tiene mucho poder este hombre. Y lo conozco. Es su mano derecha. 11. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo aquí este Elías. Abdías en este momento tiene un razonamiento meramente humano, la lógica humana que a veces nos hace jugadas tan ilógicas, la lógica humana que siempre se queda por debajo de la lógica de Dios. Abdías dice, pues si el que yo sirvo, si Acab es tan torcido, es tan mal y está tan obsesionado contra Elías, si yo ahora algo relacionado con Elías, uy, estoy jugándome la vida, este señor me va a matar. 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sé. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Vea, Elías, es que yo sé que usted lo cuida a Dios, porque Dios es justo, Dios cuida a los suyos. Lo ha cuidado todos estos años en que el rey lo ha mandado a buscar y no lo encontró. Dios cuida a los suyos. ¿Sabe qué va a pasar, Elías? Cuando yo me vaya aquí haciéndole caso a usted y llegue el rey aquí conmigo, usted no va a estar porque Dios lo habrá guardado y se lo habrá llevado para algún lugar donde yo no lo voy a encontrar. Y cuando eso pase, me muero. Y yo temo a Dios desde que soy jovencito, Elías. Pero notan aquí algo interesante. Por lo que está viviendo acá, Abdías ha olvidado algo. El mismo Dios que cuida a Elías, lo cuida a él. Pero yo cómo podría saber eso, diría Abdías. Yo cómo puedo saber que Dios que cuida a Elías me va a cuidar a mí. Abdías, mire, hermano, 3 años y no pudieron coger a Elías. Abdías, usted tiene a 100 profetas de Dios en cuevas. Dios lo ha usado a usted para cuidar a los de él. ¿Cómo no lo va a cuidar a usted? Elías, Abdías mejor, piense, deténgase y piense espiritualmente lo que está pasando y dése cuenta que el mismo Dios que cuida a Elías, que cuida a estos profetas, lo va a cuidar a usted. Pero no, Abdías se había desconectado y sus razonamientos humanos le habían llenado el alma al punto de llenarse de miedo. Pero la realidad de la relación con Dios, la cercanía de la relación con Dios le debía servir para darse cuenta, no, no tengo por qué tener miedo. Mire lo que ha hecho Dios con Elías, con los 10 profetas.
Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y con agua? Esto lo sabe Dios. Recuerden que lo acabamos de leer. Dios hace un momento lo estaba diciendo, Dios mismo. Pero hay alguien que tal vez no lo sabía, Elías. Y como les dije hace un momento, en este encuentro, que es un preencuentro antes de que Elías vaya a encontrarse con Acab, Dios está tratando el alma de Abdías y de Elías. Abdías está siendo tratado en su temor injusto. No tenga miedo cuando está a cuentas con su Señor. Tranquilo en Dios. Póngase a cuentas con Dios si tiene alguna cuenta, pero descanse en su Señor. Pero a Elías, aquí con una preguntita, Abdías le pone una semillita en su alma que va a tener gran importancia más adelante en la historia. Elías, usted no está solo. Dios ha cuidado a 100 profetas de entre muchos otros por medio de la persona que tiene enfrente suyo. Con una pregunta, el germen del cuidado de Dios se quedaría en la cabeza de Elías, porque como ustedes lo saben más adelante en el relato, Elías va a tener una crisis muy fuerte pensando que es el único profeta que queda en Israel. Pero aquí Dios le mandó una chispita para que Elías se diera cuenta que tampoco tenía sentido su tiempo. Avancemos un poco más rápido. Y ahora dices tú, sigue preguntando aquí a Abdías, ve, di tú a mi amo, aquí está Elías para que él me mate. Recuerda, Elías, los motivos que le estoy presentando. ¿Tiene sentido lo que me está pidiendo? ¿Qué le dijo Elías? Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, juro por el Señor al que usted y yo servimos, al Dios de los ejércitos, el Dios que está por encima de todo y todos, que es la idea de Jehová de los ejércitos, el que está por encima de todo ejército, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Abdías, hágame caso, vaya, que aquí voy a estar, porque Dios me mandó esto. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Es decir, por fin Abdías entiende algo. Dios va a cumplir lo que dijo. Y me voy tranquilo. ¿Y me mandaron a buscar pasto? No, señor, yo le hago caso primero a mi señor. Y me voy por Abdías, por Acab. Va y se encuentra con Acab, le da el aviso, ¿y qué pasa? Versículo 16, Acab vino a encontrarse con Elías. Versículo 17. Hasta el momento que vimos un hombre que no tenía por qué estar asustado, porque estaba viviendo en la voluntad de Dios. Y aunque las circunstancias le dijeran de todo y le gritaran mil y un temores, él no tenía por qué tener miedo, porque estaba en comunión con el Señor, porque podía descansar en el Señor. Si moría o si vivía, estaba en la voluntad de Dios. Debía estar tranquilo. Dios le había dado evidencia de cómo cuida a los suyos. Él debía estar tranquilo. No tenía por qué tener miedo. Lo importante aquí es ese temor que había mostrado a Dios, ese temor reverente al Señor. Y entonces aquí ustedes y yo no damos una aplicación inmediata, que no hay que forzar para nada. A lo que hay que tenerle miedo es estar lejos de Dios. A lo que hay que tenerle miedo es estar contra Dios. Eso sí nos debiera asustar. Y no estar pensando, ¿será que me va a pasar esto o aquello o esto otro? ¿Cómo le pasó a tal o cómo le pasó a aquel o quién me persigo? Los problemas que tengo. Todo eso es como menos que nada en comparación a Dios. Nuestra preocupación debe ser estar en paz con nuestro Señor, sirviéndole con tanto compromiso como el que arriesga o como el que pone en juego su vida, el que compromete su vida de esa manera. Lo demás son temores que no tienen sentido. Pero ahora, brevemente, miremos lo que nos cuenta de acá. Cuando acá, estoy en el 17, quien, como les decía a ustedes, es el séptimo rey de Israel, pero de entre los malos reyes de Israel, el peor de los reyes de Israel, este Acab le llega al encuentro a Elías. Y Acab, cuando Acab vio a Elías, le dijo, miren, ¿cómo quieren? Tras de cotudo con papeles. Le dijo, ¿qué le dice Elías? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y eso se llama ser descarado en esta vida. Porque usted es rey de Israel. Usted conoce la ley de Dios de Israel.
Usted sabe lo que él dice de los ídolos. Usted sabe con quién se casó. Usted sabe la mujer que se casó, qué ha hecho con los profetas de Dios. Y se atreve a preguntar a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Oiga, ¿qué le pasa? Pero noten algo, en lo poquito que hemos visto en este capítulo de Acab, no ha mostrado ningún arrepentimiento. Y cuando se encuentra con el que estaba buscando posiblemente para matarlo, lo confronta, uy, pues eso es una pregunta retórica. ¿Usted es el culpable de lo que le está pasando a Israel? Sí, Elías, usted es el culpable de la turbación de Israel. Uy, Acab, usted debe estar temblando de miedo, pero lo veo con cara de lechuga. Huele a fresco. A que lo que pasa no es culpa suya. ¿Qué le responde Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú. Uy, le está hablando un rey. Bien cruel ese rey, bien mal ese rey. Pero Elías sabe en quién confía. Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Tienes algo de cómo defenderte acá? ¿Tienes algo que decir? ¿Vas a negar tu idolatría? ¿Vas a negar lo que has venido haciendo? ¿Tiene alguna defensa que presentar? ¿Cierto que no? ¿O acaso tienes alguna frase de arrepentimiento que pronunciar? ¿Alguna manifestación siquiera ligera de volverse al Dios al que usted debe servir como rey? Qué confrontada tan bonita que le mete Elías. No, usted es el culpable. Lo que está pasando es culpa suya acá. ¿Me entiende? Tan ciego es. Cuando usted me culpa a mí, siendo yo profeta, y Dios está culpando a Dios. Sí, Dios mandó la sequía, pero la sequía no es culpa de Dios, sino es su pecado, de las cosas como usted las hace. Y 3 años después no ha querido entender. No entiende. Envía, le dice Elías a Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, su esposa. Ella vive con usted. De los suyos sale para mantener a 850 profetas de ídolos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esta, si Dios lo quiere, es la primera parte de lo que veremos con la ayuda del Señor en la siguiente enseñanza. Por ahora, noten aquí algo interesante. En Acab no hay ningún indicio de arrepentimiento. En Acab no se nota ningún temor. No hay ninguna solicitud de ayuda en la misericordia de Dios. Por el contrario, hay una conducta descarada, hay una conducta desvergonzada, hay una conducta de usted es el culpable, de gritarle en la cara al otro, escupiéndolo, cuando el otro nada le ha hecho. Cuando lo que está pasando es culpa de la propia conducta. Acab debía tener miedo, debía tener o buscar cuando menos un temor que le volviera a Dios. Debiera ser consciente que lo que está pasando ahí es una seria amenaza de que Dios está contra él. Y uno no puede pararse pretendiendo ganarle a Dios. Así como Abdías tenía un temor que no tenía sentido, Acab no mostró ningún temor a Dios. Y eso le va a pasar una factura inmensa. Y si recordamos lo que pasó con Israel a mano de los asirios, decimos, wow, eso fue para toda la nación, fue mucho el sufrimiento, porque no hubo arrepentimiento. Terminamos entonces, mis hermanos, pensando un poquito en cuando no tenemos la capacidad de percibir las cosas adecuadamente, cuando no podemos discernir las cosas adecuadamente, podemos llegar a conclusiones tan erradas como tener un miedo malo respecto de Dios cuando estamos en paz con Él o actuar como una lechuga frescos cuando estamos lejos de Dios, pensando que lo que está pasando es culpa de otros, no dándonos cuenta cuando estamos siendo disciplinados que la disciplina es un llamamiento y es al arrepentimiento y por ende seguir haciendo lo mismo y diciendo, no, lo que yo estoy viviendo no pasa nada, yo me busco una salida como quien manda a buscar agua para las bestias en vez de arrepentirnos. Cualquiera de las dos posiciones es posible para un creyente. Uno que anda con un temor incorrecto hacia Dios o uno que anda con una frescura respecto de un Dios que le llama a arrepentirse. Y lo cierto es que en todo caso nosotros necesitamos estar en un temor a Dios, en una relación
con Dios tan clarita que nos ayude a entender las cosas y saber cuando estamos equivocados en nuestro temor y cuando es muy desafortunado, es un gran error sentirnos tan tranquilos cuando Dios claramente incluso ya nos puede estar disciplinando. Necesitamos que Dios nos ayude a decirlo, ¿cierto? Oramos. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos por esta noche y por tu palabra. Por lo que nos has permitido ver, Señor Celestial, en la vida de Abdías, en la vida de Acab e incluso de tu siervo Elías, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, para que en una correcta relación contigo, en oración, en estudio, en escudriñamiento de tu palabra, en dependencia de ti, aprendamos a entender las cosas. Para que no creamos argumentos falsos, carnales, que quieran llevarnos a tener un temor errado hacia ti. O que de pronto, Señor, estando separados de ti, pensemos, Señor, que podemos escapar de la disciplina sin buscar en arrepentimiento y volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios amado, para que el discernimiento espiritual sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos a hacer juicios correctos en tu palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús.